Ok. Vamos allá. Muy buenas, clase. Si recordáis... Vale. Muy buenas, clase. Vamos a seguir con el proyecto de este juego de romper ladrillos. Entonces nos quedamos en el punto de que teníamos ya la funcionalidad de mover la raqueta, teníamos lanzar la pelota y que ésta rebotara, ¿no? Básicamente además tiene esa estela y además cuando ya se caía volvía al sitio. Como veis el problema es que la estela hay veces que no nos interesa, por ejemplo no nos interesa ahora ni nos interesa cuando se resetea que aparezca esta estela. Por lo tanto vamos a hacer que esa estela cuando está en movimiento, ¿no? Cuando está fuera de la raqueta, desaparezca. ¿Cómo hacemos eso? Es importante, si recordáis, aquí tenemos lo que es la pelota, teníamos ese componente de Trail Renderer. Pues lo que vamos a hacer es activarlo o desactivarlo. Simplemente veis esa casilla, vamos a hacer que se active o se desactive. Esto lo teníamos aquí en lo que era la pelota, tenemos ahí ese código. Entonces vamos a hacer igual que cogíamos aquí el rigid body, voy a acercarlo un poco, vamos a coger un public Trail Renderer. Repito, buenísimo el tema este de el tener las autocorrecciones. Vamos a llamarlo TR y vamos a hacer igual que aquí. Igual que cogemos un rigid body a través de conseguir componente, vamos a coger ese TR y que vas a conseguir el componente del tipo Trail Renderer y simplemente actúa, por lo que va a estar en el mismo objeto que tiene aplicado lo que es nuestro código, nuestro script. Vale, control S y lo que vamos a hacer es, básicamente, cuando lancemos la pelota, vamos a asegurarnos de que ese TR está activado. Por lo tanto, vamos a coger aquí y vamos a decirle TR enable es igual a true. Simplemente enable significa que esa casilla que hemos visto está activada. Cuando reiniciamos la pelota, vamos a hacer que esa casilla esté en falso. Vamos a hacerlo además antes incluso de mover la posición inicial, porque si no, no lo desactivará después. Vamos a hacerlo aquí al principio. Enable igual false. Y también vamos a hacer que al principio del juego, igual que hacíamos esto, todos estos temas, vamos a hacer que ese tr enable, sea falso. Con lo cual ya lo tenemos. Al principio no tengo estela, en cuanto lanzo la tengo y cuando reinicio la desactivo. Control S y vamos a comprobar de que esto es verdad y de que no me estoy inventando las cosas. Como veis, pues ya sabéis, oye, hay que esperar estas cargas, dependiendo del ordenador, pues funciona mejor o peor. Le damos a play y vamos a comprobar que ahora, cuando nosotros movamos la raqueta, en teoría no vamos a tener estela, ¿veis? Pero en cuanto le demos a lanzar, se activa esa estela. Muy bien, ahí podemos trabajar y en el momento en que se resete, fijaos que ya no tenemos ese trazo, simplemente se va al sitio, con lo cual, fantástico. Bien, ya tenemos eso último, pero ya digo, nos faltó en el último vídeo. Ahora vamos a meternos ya con el tema de crear la pared, de crear esos ladrillos. Pues vamos a irnos aquí y vamos a darle botón derecho y vamos a crear un objeto 2D Sprite Square. Este va a ser nuestro ladrillo tipo. Es decir, nosotros vamos a coger aquí, vamos a renombrarlo como ladrillo y aquí vamos a transformar lo que son las escalas. Simplemente esto también es bueno que siempre esté reseteado, todo a cero. Ya digo que cuidado porque si no después el que haya alguna coordenada aquí cambiada puede, en algunos casos puede ser un problema. Entonces nosotros aquí en escala vamos a dejarlo en 1 y aquí vamos a dejarlo a 0.3. Entonces pues básicamente un ladrillo pues va a ser media raqueta. No tiene mucho más. Bien, vamos a aprovechar y vamos a darle ya los componentes que necesita para que pueda chocar lo que es la pelota. Vamos a añadir un componente, ya sabéis, tenemos que añadir un rigid body 2D, que en este caso va a ser simplemente estático, es decir, no se va a mover, es así de sencillo. ¿Hace falta ese rigid body? No del todo, hay veces que no, pero sí que a veces nos puede venir bien para alguna cosa que tal vez hagamos. Pero lo que sí es importante es ahora ese Box Collider 2D. Bien, el Box Collider ya sabéis que automáticamente se ajusta ahí. Esto si le dais aquí veríais unas pequeñas aspitas verdes. Voy a hacer esto más pequeño y vamos a trabajar aquí grande. Bien, esto si os fijáis, si cogéis ahí podéis moverlo. Eso es el Collider, es decir, podríamos hacer que fuera más grande. Bien, esto, el box está bien, es el que pondríamos normalmente, pero no vamos a utilizar ese. Vamos a remover ese componente y vamos a utilizar el que se llama Capsule Collider. Fijaos siempre, el 2D. Fijaos que ese Capsule Collider ahora mismo
está orientado de forma que es en vertical. Bien, esto no nos interesa. A nosotros nos interesa que esté en horizontal. Simplemente aquí picamos y lo ponemos en horizontal. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros vamos a ir ajustando y lo vamos a ajustar a esto. A ver si lo consigo. Ahí. Perdón, hay que ajustar así. Pensaba que sí que se podía arrastrar entero, pero simplemente vamos a ajustar en lo que son esas aspitas. ¿Por qué? Porque nos interesa esa esquina redondeada, porque hace que después los rebotes de la pelota tenga un poquito más de azar, con lo cual pues hace que la cosa tenga un poquito más de gracia. Simplemente es eso, hemos hecho que el Capsule Collider, si os fijáis, está así, simplemente, está rodeando esto. Y lo hacemos del tamaño de nuestro ladrillo. Es una cosa un poco simplona, pero ya digo, hace que tenga esto un poquito más de gracia. Bien, una vez tenemos hecho esto, vamos a hacer el código que permita que cuando choquemos con la pelota se destruya ese ladrillo, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es, aquí vamos a crear, en este caso nos vamos a ir a scripting monoBehavior y vamos a llamarlo ladrillo. Ya veis, no nos mareamos mucho con los nombres. Bien, pues ese ladrillo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, si queréis, pues vamos a... O bueno, ni siquiera, no, vamos a hacer lo más sencillo posible. Y ya después, oye, pues podemos darle esto un poquito más de choque. Entonces, nosotros, ¿qué queremos que ocurra? Vamos a poner aquí un public y vais a entender onEnter Collider. Vamos a ver. On Collision Enter 2D. La verdad es que de verdad es fantástico. Fijaos, estos son todo lo que son funciones ya propias de Unity. Nosotros vamos a utilizar esta. Esto quiere decir que On Collision Enter 2D, fijaos que en cuanto le demos, nos va a rellenar. Esto ya significa que esta función va a iniciarse cuando el collider de este objeto choque, ¿no? Cuando se active ese collider. Pues entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a decirle destroy. Y esto es importante, this.gameObject. ¿Qué quiere decir? Que no destruimos, si ponéis nada más destroy, lo que destruís es el código, es el componente de código de ladrillo. Si ponéis this.gameObject, destruimos el objeto completo. Esa es la gracia. Entonces aquí vamos a darle control S, vamos a guardarlo y vamos a aplicarlo a lo que es nuestro ladrillo. Ya veis que el código no puede ser más sencillo. Vamos a ir aquí al ladrillo y le vamos a aplicar ese código de ladrillo. Como veis, aquí ya lo tendríamos. Bien, vamos a ver exactamente qué está ocurriendo ahora. Vamos a darle a play. Vamos a ver, ya sabéis que esto tarda un poquito. Nos movemos, lanzamos y fijemos, en el momento en que choque... ¡Hostia, qué malo soy! ¿Veis? Ahí lo tendríamos. Básicamente lo que estáis consiguiendo es que se destruye el objeto. Esa es la gracia de todo esto. Bien, ahora lo que pasa, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ir copiando todos los ladrillos, crear una pared. Eso es horrible, no nos interesa. Lo que nos interesa es coger este ladrillo, este que veis aquí, y nosotros vamos a convertirlo en un prefab. Un prefab quiere decir que el programa va a poder utilizarlo y copiarlo allí donde lo necesitemos. Pues entonces nos vamos aquí a Assets, vamos a botón derecho, crear, y vamos a crear un folder que se llame prefabs. Ah, vale, mira, yo ya lo tenía creado. Se ve que en algún momento ya estaba pensando esto. Simplemente que se llame prefabs. Nos metemos ahí y simplemente es arrastrar ese ladrillo. Yo ya lo tenía. Arrastramos el ladrillo y ahí tenemos el prefab. ¿Veis? No tiene mucho más. Como veis, tiene absolutamente todo lo que son los componentes que ya le hemos hecho. Bien, esto significa que nosotros ahora podemos utilizarlo a través de código y decirle, oye, coge este prefab y empieza, colócamelo, 4, 5, 6 columnas, lo que yo quiera. Bien, es decir, lo que vamos a hacer es crear una pared. Vamos a borrar esto y vamos ahora a crearnos un objeto vacío. Y vais a entender a lo que me refiero. Vamos a darle aquí, crear empty, y vamos a darle punto inicio pared. ¿Esto qué quiere decir? Fijaos que nosotros, esto cuando no tiene ningún componente, solo tiene el transform, no se ve aquí. Pero podéis darle aquí, a esta pestañita, y podemos coger aquí alguno de los gizmos. Por ejemplo, vamos a coger este y veis, ahí vemos nuestro punto de inicio. Bien, lo que vamos a hacer es colocarlo más o menos aquí. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto empieza el primer ladrillo y va a ir creando. ¿Qué va a crear? Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar pues 8 columnas y 5 filas. Pues básicamente es 8 columnas, 5 filas. Por ejemplo, nos va a hacer 8 por 5, 40 copias de ese ladrillo. Bien, esto ya implica un poquito de matemática. Entonces, vamos a ir despacio y vamos a ver si conseguimos entender de qué va esto.
Bien, vamos a irnos aquí a nuestros assets, vamos a scripts y vamos a crear ahora otro scripting, monoBehavior, que va a ser pared. Esa pared es el comportamiento, va a ir aplicado a ese punto de inicio. Esto es importante porque ese punto de inicio tiene su gracia, es a partir de donde se va a crear la pared. Bien, ¿qué variables vamos a necesitar? Vamos a coger aquí y vamos a hacer un public float, pues por ejemplo lo que son las columnas. Public float también de lo que son las filas. Y un public float, ya sabéis que float es simplemente que tiene decimales, que puede ser que no venga bien, que va a ser el espacio entre los ladrillos. Ese espacio es necesario porque si no lo que tendríamos es que no habría huecos y quedaría todo un poco compacto, quedaría bastante feo. Esto nos permite además, al hacerlo público, vamos a jugar con esos números a través de Unity en vez de meterlos por código, con lo cual pues es más fácil después empezar a ajustar y hacerlo del tamaño que queramos. Bien, es importante, vamos a hacer un public GameObject que va a ser ese ladrillo prefab, es decir, el que vamos a ir copiando una y otra vez. Y por último, vamos a utilizar algo que ya lo habíamos utilizado en el proyecto anterior, que son las listas. Una lista hay que decirle de qué tipo de objeto, en teoría de GameObject. Es decir, va a ser simplemente esa pared. Vamos a tener en una lista todos esos prefab, los 40 prefab que creemos, los 50, y los tenemos en una lista porque nos interesa tenerlos almacenados en algún sitio, por si queremos limpiar, queremos reorganizar, es bueno tener ese tipo de listas y tenerlos todos ahí ordenados. Bien, ¿qué vamos a hacer? Aquí en Start, lo normal, pues por ejemplo, podríamos decir, oye, pues quiero columnas 8, filas. Lo vamos a hacer en Unity, porque yo creo que es más sencillo a la hora de que nos ajustemos, ¿no? De que vayamos probando y viendo cómo queda. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí vamos a crearnos una función propia que va a ser public void crear pared. Es decir, va a ser ese script que nos va a permitir crear la pared. Cuidado, ahí, que quiero ir demasiado rápido y al final pasa lo que pasa. Bien. Ya sabéis, paréntesis y las llavecitas. Voy a acercarme un poco más porque esto, ya digo, esto va a ser un poco extraño y yo lo entiendo. Lo primero, tened en cuenta que tenemos una lista. Esa lista puede ser que ya tenga ladrillos dentro, por lo tanto, lo que nos interesa siempre, como vamos a crear una pared de cero, queremos limpiar la lista. Esto se hace con un loop que se llama for each. For each quiere decir que va a recorrer toda la lista y va a ir haciendo en cada elemento una cosa. Vamos a decirle for each GameObject, fijaos, ladrillo prefab que haya en pared, es decir, simplemente todo lo GameObject que haya en pared, ¿qué queremos que haga? Pues destrúyeme, es decir, límpiame, quita todos esos objetos. Eso así evita de que, por ejemplo, vamos a hacer, pues ¿qué os voy a decir yo? Que hacemos el segundo nivel y nos quedaban 3 ladrillos, pues no nos lo superpone, es decir, limpia entero y vuelve a crear una pared de cero. Bien, ahora empiezan las curvas. Vamos a entender de que esta vez vamos a hacer lo que es una matriz. Es decir, simplemente vamos a rellenar una matriz de X por X. X filas, bueno, de X por Y. X filas e Y columnas. Pues entonces vamos a ir revisando a través del loop que se llama for. For, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a introducir una variable, ¿no? En este caso va a ser entera, porque va a ser 0, 1, 2, 3, lo que nosotros queramos. Bien, siempre va a empezar por 0, porque ya sabéis también que aquí empezamos, si por ejemplo tenemos 5 elementos, empezamos 0, 1, 2, 3, 4. Es como funciona. Entonces nosotros ahí vamos a ir contando esos elementos hasta que sea menor que columnas, es decir, siempre menor porque intentamos que si hay 5 columnas sea 0, 1, 2, 3, 4, es lo que hablamos. Y vas a ir aumentando ese elemento X en una unidad, X más más. Simplemente es eso, es una especie de loop en donde empiezas en 0, vas a ir hasta ese número de columnas y vas a ir de 1 en 1. Pues vamos a hacer eso para X, pero también vamos a hacer otro for para un int y igual a 0. En este caso, mientras sea y menor que las filas, ya digo, esto cuando digo X e Y es como si lo quisierais llamar, N1, N2, como vosotros queráis, eso no hay problema. Y de nuevo va a ir de 1 en 1, ¿veis? No tiene más. Simplemente es que vamos a ir X, Y. ¿Y entonces qué quiere decir? Que para cada cosa que construyamos aquí, para cada
vez que se ejecute el código que hay aquí entre estas llaves, será para el punto 00, para el punto 01, para el punto 02, para el punto 10, para el punto 11, para el punto 12. Es decir, nos va rellenando lo que es esa matriz. Bien, una vez ya lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Bien, para poder generar el ladrillo necesitamos lo primero la posición. Ya sabéis que estamos trabajando en 2D, por lo tanto vamos a crear lo que es un vector 2, simplemente es xy, que va a ser la posición. Bien, ¿esa posición cuál va a ser? Fijaos, en el elemento 0, 0, 0, ¿no? Será en la posición donde teníamos ese cursor, este cursor de aquí. Ya sabéis que nosotros estamos trabajando con esto. Por lo tanto, vamos a coger, en ese caso, vector 2, ahí, perdón, que esto va con paréntesis, ahí, que es el transform.position. Es importante, ese vector 2, transform.position, es la situación de ese punto inicial. Y ahora vamos a ir sumándole varias cosas. Es importante también, para que entendáis cómo podemos escribir en Visual Studio, yo puedo darle ahora a más, y mientras yo no ponga el punto y coma, me puedo venir aquí, y es lo mismo que si lo pusiera aquí, pero así os ayuda un poco a entender cómo vamos a hacer esto. Bien, pues vamos a sumarle un new vector 2, que ¿qué va a ser? Primero, en la coordenada x, vamos a entender que va a ser x por el ladrillo prefab. Y cuidado porque entiendo que esto es complicado de entender. Transform.localScale.x. ¿Qué quiere decir? Que ese vector 2, la componente x va a ser el tamaño del ladrillo en el x. Y multiplicado además por x. Es decir, pues siempre, si va teniendo en mayor posición, pues tengo que ir moviéndolo hacia la derecha. Pero es importante no solo ese tamaño de x, porque si no se irían pegando. Lo que necesitamos es sumarle el espacio. ¿Veis? Ahí lo tendríamos. Por lo tanto, siempre va a ir. El primero se genera nada más aquí, en el transform position. El siguiente avanza el tamaño del ladrillo en x más un espacio. El siguiente, como se es por 2, 2 ladrillos más 2 espacios. 3 ladrillos más 3 espacios. Sé que es un poco raro, pero es así, no tiene mucho más. En verdad es sencillo, pero es difícil visualizarlo, ¿no? Cuando lo escribimos. Bien, pues la componente y simplemente es una coma, pues vamos a hacer exactamente igual. Hacemos y por, fijaos, ese ladrillo prefab punto transform punto local scale, porque local scale tenéis que tener en cuenta que es el tamaño de ese ladrillo, pero esta vez no en x, sino en y. Y le sumamos el espacio. Así de sencillo, punto y coma. ¿Veis? Eso sería. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que se pueda ver. Ahí sería. Ese sería lo que es nuestro código. ¿Veis? Vector 2 position es el transform position original, es decir, esa coordenada, ese punto inicial de la pared, más un new vector 2 que va a ser el tamaño en x más espacio y el tamaño en y más espacio, multiplicado siempre por la columna y por las filas que haya. Es sencillo. En verdad, ya digo, simplemente lo que estamos haciendo es crear ahí esa posición. Bien, ¿por qué necesitamos la posición? Si queréis voy a comentarlo. Simplemente estamos creando la posición o calculando la posición del ladrillo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear el ladrillo. Entonces, ¿cómo lo creamos? Voy a poner aquí el comentario. Para crear el ladrillo, nosotros lo que hacemos es un GameObject y esta vez vamos a decir que es el ladrillo real. Es decir, que ya no es un prefab, no es algo que está en código. Vamos a crear ese ladrillo en el espacio real. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una orden que es instanciar. Instanciar quiere decir que vamos a crear algo. Vamos a hacer una copia de algo, de ese prefab que nosotros teníamos. Bien, si os dais cuenta, aquí cuando os ponéis con instanciar, normalmente sí. Vale, esperaos, a ver si... Es que me interesa ver si aparecen lo que es los... No overload. Mira, fijaos, esto es lo que me interesa. Veis que aquí nos está diciendo instanciar. ¿Qué necesito? Necesito el objeto original. ¿Qué necesito yo de objeto original? Pues está claro, mi ladrillo prefab. El que ya he metido por código, el que tengo ya en mi proyecto. Bien, ¿qué más necesito? Ese transform, ¿no? Necesito la posición. Necesito esa posición. Por lo tanto, el vector, básicamente en donde nosotros estamos trabajando. ¿Y qué más necesito? Y esto es importante, esto puede parecer un poco raro. A ver si apareciera... No me aparece lo que es las sugerencias.
A ver si... Coma... Es que ya digo, yo sí sé lo que... Bien, fijaos. Y nos pide esto, Quaternion Rotation. ¿Por qué? Porque no solo es un vector, sino necesita también sus, digamos, las coordenadas angulares. Bien, esto simplemente vamos a poner lo que se dice quaternion.identity. Identity quiere decir que simplemente pues cogemos, ¿no? La que viene por el propio prefab. Simplemente, ya está. Entonces ya digo, es esas tres componentes. El objeto ladrillo prefab, la posición que hemos calculado a través de esto y ya digo, ese quaternion es la rotación del objeto. Ya tenemos creado el ladrillo y recordad, nosotros tenemos que incorporarlo a una lista. Aquí. Pues bien, ¿cómo lo incorporamos? Es sencillo, simplemente le decimos la lista que tenemos, que se llama pared, pues añádeme ese elemento de ladrillo real, el que acabo de crear. ¿Veis? Así de sencillo. Simplemente ahora calculo posición, creo el objeto ladrillo real y lo meto en mi lista. Control S. Ya digo, esto que parece muy raro, en el momento en que lo hacéis un par de veces, entendéis que no es mucho más difícil. Bien, es importante, nosotros tenemos ese crear pared, pero cuando se ejecuta, pues vamos a ponerlo en el start. Vamos a decir que tal como inicie, créame esa pared. Así de sencillo. Control S y recordad, ahora nosotros vamos a incorporar ese código, pero tenemos que poner el número de columnas y los espacios que necesitamos. Eso es importante. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a incorporar esa pared, ¿veis? Y ahora, lo primero, ¿qué GameObject necesito? Pues yo necesito mi ladrillo prefab. Si no os aparece por aquí, porque eso lo normal es que solo coja los que hay aquí, nosotros nos vamos a prefabs y arrastramos. ¿Veis? Ahí nosotros colocamos ese ladrillo prefab. Vamos a decirle que de columnas, pues 8. Ya digo, no tengo claro cómo saldrá. Ya ahí vamos ajustando. En filas 5 y vamos a decirle que el espacio es pues el punto 3, ¿no? Para que sea lo mismo que el ancho. Igual un punto 2, para que no sea tan grande. Bien, además fijaos que la pared, en principio esa lista está vacía. Esa lista nos la va a crear cuando nosotros iniciemos el juego con ese crear pared. Bien, si todo funciona bien, ahora cuando le demos a play, vamos a ver que a partir de ese punto inicial nos va a crear 8 por 5. ¿Veis? Con el espacio que nosotros hemos situado. Es importante que fijaos que aunque nosotros movamos después, esto era solo el punto de inicio, no arrastra todo. Entonces vamos a ir ajustando esto, vamos a, por ejemplo, vamos a moverlo un poquito más arriba, vamos a decirle que esta vez, pues igual queremos 10 y 6. Vamos a ver cómo queda. Damos a play. Ya digo, esto después cada uno, dependiendo de cómo haya hecho las paredes, pues quedará mejor o peor. Bien, vamos a ajustar esto un poquito y le vamos a poner de 9. A ver si cómo queda. Ya digo, esto simplemente es, a ver, esto se puede hacer todo calculado matemáticamente, todo en su sitio, pues nosotros lo hacemos así un poquito chapuza. Vale, pues lo vamos a dejar en 10, que yo creo que quedará bien. Y esto, nada, vamos a ver cómo queda. Y si acaso lo estiro un poquito y yo creo que ya lo tenemos. Muy bien, es simplemente moverlo un poquito para acá y ya está. Lo voy a mover un poquito para abajo para que haya hueco por aquí arriba y un poquito por aquí. Y como veis, ahora le damos a play. Y ahí ya tendríamos nuestros ladrillos. Bien, fijaos que ahora, si yo esto... Bueno, perdón, esto no es donde juego. Aquí es donde juego. Aquí, en el momento que yo me muevo, voy picando y voy destruyendo esos ladrillos. ¡Hostia! Es tremendo lo malo que soy. Pero bueno, eso ya vosotros seréis un poquito mejores. Ya digo, esto simplemente pues es ir ajustando. Si queréis podemos ajustar después la velocidad de la pelota, porque igual es necesario que sea una velocidad un poquito más pequeña que lo que es el ladrillo, porque si no puede ser peligroso, pero bueno, simplemente, pues ya digo, esto ya es cosa de que vayamos ajustando. Bien, y ahora, lo último, para lo que es este vídeo, vamos a incorporar lo que son puntos y lo que son vidas. Es decir, nosotros vamos a decir que cada vez que se nos caiga la pelota perdamos una vida y cada vez que destruyamos un ladrillo ganemos un punto. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, nos vamos a ir aquí a lo que son scripts y vamos a crearnos aquí un game controller. Eso es importante, porque si no, pues necesitamos siempre... Es importante que los scripts no sean muy largos. Cada uno tiene que tener su función. Entonces nos vamos aquí y creamos un Game Controller. Muy bien. Vamos a abrir ese Game Controller. Fijaos que lo único que vamos a crear es simplemente pues un public int. Vamos a decir que no vamos a tener puntos decimales, que va a ser siempre pues puntos normales, que van a ser nuestros puntos. Es decir, va a ser enteros. Y un public int, que serán las vidas. Y aparte, como necesitamos mostrar esto, si recordáis, nosotros teníamos lo que era el text.
Fijaos que en el momento en que lo tengamos, automáticamente, es que es una pasada hoy en día programar. Os incorpora lo que era esa cajita de UI. Entonces, pues va a ser ese puntos display y un public text que va a ser ese vidas display. Muy bien. Simplemente es eso. Entonces, siempre en ese update, nosotros vamos a hacer que puntos display. Esto, ya digo, no es bueno nunca trabajar con update, pero bueno, lo hacemos sencillo. Vamos a poner que, entre comillas, puntos más puntos. Y lo mismo, vidas display será igual a vidas, más vidas. Y si queréis, vamos a hacer ya que las vidas empecemos con 3 vidas y los puntos empecemos con 0. ¿Veis? Sencillo. Guardamos y es importante. Ahora sí que vamos a necesitar trabajar con los elementos de UI que trabajamos en el anterior proyecto. Y para eso necesitamos un canvas. Por lo tanto, vamos a darle aquí a botón derecho, nos vamos a UI y vamos a situar aquí, ¿dónde estás? Aquí, esto, lo que es un canvas. Fijaos que el canvas automáticamente también nos crea aquí el event system. Bien, ese canvas, si recordáis, era un elemento súper tocho, mucho más grande que lo que era nuestro juego y que tiene el mismo tamaño que el juego, simplemente un acetato que nos permite aquí situar. Bien, todos los elementos de UI, hijos del canvas. Eso es básico. Por lo tanto, botón derecho, UI, vamos a crear aquí, ya sabéis que deberíamos trabajar con los MES Pro, pero bueno, como no queremos sufrir demasiado, vamos a trabajar con estos de Legacy. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el primer texto, vamos a situarlo, pues ¿qué os voy a decir yo? Más o menos por aquí. Fijaos que no estamos trabajando al tamaño de esto, estamos trabajando mucho más grande, por lo tanto tenemos que verlo, cómo queda aquí en el juego. Vamos a ponerlo un tamaño de 30, vamos a ver, que yo creo que quedará bien. 30 quizás es demasiado, 25, puede ser, mejor. Esto ya digo, podéis poner una letra, ya sabéis cómo cargarlo, no hay problema. Eso ya pues cada uno como lo prefiera poner, no hay mucho más. Voy a ponerlo si acaso en rojo y lo vamos a poner centradito, eso sí, para que así nos vaya todo a su sitio. Perfecto. Lo ponemos, por ejemplo, aquí. Esto ya digo, esto hay un tema de anclas, que es esto, que podríamos meternos, pero pues oye, al final el curso es el que es. Entonces pues vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a poner que estos sean los puntos display y automáticamente ya sabéis, control D y lo vamos a poner al otro lado. Pues por ejemplo aquí, más o menos. Y este va a ser nuestro vidas display. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente necesitamos, ya sabéis, los códigos, lo que son los scripts, no funcionan mientras están aquí, tienen que estar en nuestro juego. Por lo tanto, vamos a crearnos aquí un objeto vacío que van a ser scripts. Esto ya digo, esto es porque a mí me gusta ser organizado. Entonces vamos a poner dentro de ello otro objeto vacío que va a ser, en este caso, el game controller. Y a ese es al que le aplicamos. Así ya sabemos dónde está nuestro script. Bien, ¿qué necesitamos? Asignar las cosas. Por lo tanto, a puntos display, a vidas display. Como veis, sencillo. En el momento en que le demos a play, automáticamente ya se cambiarán esos textos. No tiene mucho más. Esto es bastante sencillo. Puntos 0, vidas 3. Pero el problema es que esto no nos está generando nada. Ni puntos, ni vidas, ni nada. Necesitamos, ya sabéis, hacerlo por código. Necesitamos hacer que cuando caiga la pelota nos quite una vida. Y cuando rompamos un ladrillo nos genere un punto. Bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ir por partes. Primero vamos a hacer las vidas, que es lo más sencillo. Simplemente vamos a coger aquí en pelota y si recordáis, nosotros teníamos aquí un reiniciar pelota. Esto es muy sencillo. Simplemente si recordáis, nosotros podemos aquí llamar a lo que es otro código, otro script. Vamos a llamar a un game controller, GC, y vamos a decirle, oye, a ese GC, cuando yo reinicio la pelota, quítale a vidas una vida. Esto también se puede hacer así, menos. Y simplemente así le quitas una vida. ¿Veis? No tiene mucho más. Control S. Recordad, y esto es importante, para que esto funcione, como hemos puesto aquí un game controller en el código, tenemos que ir ahí a nuestra pelota y aquí tendremos un none. Fijaos, aquí en game controller. Vamos a coger aquí y esto es la forma de hacerlo. Digamos de forma normal, lo que te harían en cualquier tutorial de Unity y todo esto. No hay problema porque la pelota ya está ahí.
Entonces, pues puedes coger ese game controller y ya cuando nos maten, pues por ejemplo aquí, nos restará una vida. ¿Veis? Así de sencillo. El problema viene con el prefab. Al prefab, cuando nosotros estamos aquí, aquí, nosotros aquí vamos a tener que llamar también a ese game controller para que al destruir el ladrillo ganemos un punto. Pero no podemos asignarlo así, sin más. Tenemos que hacerlo por código. Es un poquito más difícil. No tiene mucha dificultad, pero es un poquito más difícil. Vamos a ver cómo se hace exactamente. Vamos a irnos a ese ladrillo y vamos a ver qué necesitamos en todo esto. Bien, lo primero, vamos a necesitar crear aquí ese game controller, ¿no? Necesitamos tener esa referencia. El problema, ya digo, no podemos asignarlo directamente, sino que vamos a necesitar aquí en Start que encuentre ese objeto. Bien, jefe, ¿qué va a ser? Va a ser, primero, necesitamos GameObject.find. ¿Y cuál vamos a buscar? Uno que hemos llamado GameController. ¿Veis? Simplemente porque nosotros aquí ese objeto, se llama así. Si lo hubiéramos puesto Pepe, sería Pepe. Es importante, aquí lo que estamos buscando es un objeto que se llame GameController. Pues de ahí vamos a, en el momento en que lo encuentre, conseguir el componente. ¿De qué tipo? GameController, paréntesis, paréntesis. ¿Veis? Así de sencillo. Directamente con esto, cada vez que iniciemos un ladrillo, ese GC se va a rellenar. Ya está. Es así de tonto. Es que al final, yo siempre lo digo, el problema no es ser más listo o más tonto, es saber las cosas, saber cómo hay que escribirlas, saber dónde está el botón, no tiene mucho más. Bien, pues entonces, una vez que colisionemos, no solo queremos destruirlo, sino que antes queremos que a ese GC, puntos, le sumes una unidad. Así de sencillo. Ya está. Control S. ¿Veis? No tiene mucho más. Es una forma un poquito más rara porque no es tan fácil como arrastrar directamente el objeto. Entonces, ahora, una vez ya lo tengamos hecho, carga lo que es nuestro código. Como automáticamente ya lo teníamos todo situado, ya teníamos nuestro prefab, simplemente ahora cuando le demos a play, empezaremos a jugar. Bueno, a ver. Y ahora, si todo ha ido bien, veremos que los puntos van aumentando. 2, 3, 4, simplemente así cada vez que le demos a uno de estos. Entonces ya veis, bastante sencillo, ya digo, el tema de que trabajemos y que vayamos ahí ganando vidas, puntos, etcétera. Esto se puede hacer todo más complicado, porque ya digo, esto lo podemos meter power-ups y todo eso, pero por ahora ya tenemos algo funcional. Y ya veremos ahora, según cómo veamos lo extrañados que estáis con esto, si podemos apretar un poco más. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.